Y vamos a dar lectura y leemos la palabra del Señor. Éxodo capítulo 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sígame con su vista, y dice la Biblia: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho. Vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos, recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantad la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todos nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado
a tu pueblo. Wow. Bueno, yo pienso que no hay mucho que hablar, ¿verdad, hermanos? Qué historia del capítulo 5. Pero bueno, le decimos a Dios gracias. Bendecimos su nombre. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra que es bendita, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es medicina, tu palabra que nos ayuda no solamente a conocer la razón de la vida o las circunstancias de la vida, sino que también nos enseñan a ser mejores cada día. Señor, te pedimos que nos ayudes a que nosotros podamos cada día depender de ti y no de nosotros mismos, y que nuestra fe nunca mengue, sino que siempre nuestra fe pueda estar activa en ti, Señor. Bendice este pueblo, ayúdanos a cada día a seguir caminando, avanzando, Señor, en lo que tú nos has dejado como tarea que realicemos en esta vida. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro amado y bendito Salvador, a quien damos toda la gloria. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos decir? El capítulo 5 es un capítulo con mucha información. Yo hoy quiero hablar de un tema, y el tema que yo hoy quiero hablar de tentado y probado. Ese es el tema que yo quiero hoy hablar con usted. Tentado y probado. Cuando nosotros vemos aquí en esta parte del capítulo 5, hay que entender que hay un propósito de Dios desde el principio con la vida de Moisés. Y entendamos que Moisés fue un hombre y un personaje excelente, maravilloso. Él tuvo que pasar por una etapa, un proceso, para que él pudiera salir de donde estaba en Madián o en el desierto, donde él se encontraba viviendo con su familia. Dios tuvo que convencerlo. Y ustedes saben la historia, cómo él llegó ahí. Y él llegó huyendo, ya lo hemos dicho. Pero cuando él decide de una manera regresar a Egipto, él no entendía ni sabía a claridad, porque el capítulo 5 nos ayuda a entender esa parte. No sabía cuál iba a ser la reacción, número uno, del pueblo de Israel, de los hebreos, y también de Faraón y todo Egipto. Aunque Dios le había dicho en el capítulo 4, se recuerda que le dijo que los que le perseguían y los que lo seguían para matar ya habían muerto. Entonces él como si agarra un poco de valor en esa parte, porque ya no están los que querían su vida, su muerte. Entonces él de una manera pues se empeña, y a través de los milagros que él ve ahí en el monte que Dios está hablando con él. Recuérdense que hay un capítulo 3, hay un capítulo 4 donde hay una gran conversación, Dios y Moisés. Pero cuando vemos que él se regresa a Egipto, entendamos que el domingo pasado hablábamos del capítulo 4, que Dios lo tiene que detener en el camino, y la Biblia menciona que lo quiso matar, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Y cómo creer, verdad, que Dios prepara el escenario, lo envía y después lo quiere matar en el camino? Y explicábamos esa parte. Pero ahora en el capítulo 5 vemos que ya está dentro de Egipto. Llegó a Egipto porque Dios le da la salida para que entre a Egipto. Y cuando, recuérdense que en el capítulo 4, cuando él agarró otra vez camino, salió su hermano a recibirle, y lo recibió en aquel lugar, y lo abrazó y lo besó, y muy felices se fueron, y le contó todo lo que Dios le había dicho y cómo se le había parecido. Y cuando llegaron al final del capítulo 4, se recuerda que cuando llegaron con el pueblo y los ancianos y les contaron todo lo que había pasado, la Biblia dice que ellos se postraron y adoraron. Entonces vemos que ahí es donde entra la fascinante historia de Moisés en Egipto, una vez más llevando a cabo la misión, la tarea de lo que Dios le había encomendado hacia aquel pueblo que estaba bajo la esclavitud, ya no viviendo como refugiados. Cuando entró José con su familia, y en aquel periodo de tiempo que ellos vivieron entonces, antes de que muriera ese faraón,
el que les había abierto la puerta. Era una vida de abundancia, una vida de bendición, una vida muy excelente que esa gente vivía. Pero cuando hace cambio de faraón, cuando hay cambios de reino, entonces la cosa cambia. Ya no fueron un pueblo elegido, ya no fueron un pueblo bendecido, ya no fueron un pueblo que eran bien recibidos, sino que llegaron a ser ahora esclavos. Ya las tareas que les habían puesto ya era para que ellos pudieran trabajar sin ningún salario, solamente por la comida. Y tal vez no, ellos tenían que tal vez trabajarlo también de otra manera. Pero la idea es de que ellos comenzaron a multiplicarse, y ese fue uno de los grandes miedos y temores del gran faraón. Pero entendamos que cuando avanza la esclavitud, la presión y todo aquello, ellos claman a Dios y Dios escucha el clamor del pueblo. Entonces veamos que ahora Moisés está con la misión de ir y liberar al pueblo, porque esa es la parte aquí de la historia de este capítulo, de ir y liberar al pueblo. Que Moisés, sabiendo de que iba bajo la dirección y la ordenanza de Dios, Moisés esperaba un cambio totalmente momentáneo, el éxito así, que él llegara y dijera: Faraón, yo vine de parte de Dios para que dejes ir al pueblo. Y de él, de una manera, tal vez llegó a creer o a pesar de que Faraón se le iba a tirar y le iba a decir: claro que sí, llévatelos, son tuyos. Perdón, disculpa por haberlos detenido, y disculpa por el maltrato que les había dado, y dile a tu Dios que tenga misericordia de mí. Eso no fue la respuesta de Faraón. Usted leyó conmigo, ¿verdad que sí? Que Faraón no dobló, no se doblegó ante esa circunstancia, sino que hemos leído un cuadro bien tremendo en esa parte. Cuando como Nehemías, Moisés se encuentra aquí con muchas dificultades inesperadas al tratar de llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Eso nos dice a nosotros de que Moisés no estaba consciente de lo que le estaba esperando en Egipto. Quiere decir que eso es que Moisés entendía el llamado, entendía la misión, pero no entendía el trato que se le iba a dar allá. Hoy queremos mencionar y decir que la obra de Dios, la función de trabajar dentro de la obra de Dios, es un misterio para muchos. Claro, cada quien pasa un proceso diferente. Como usted o yo somos diferentes, y nuestro proceso será diferente. No será igual, no será el mismo. Incluso el tiempo será en diferente tiempo, en diferente ocasión, en diferente lugar. Tal vez será de una manera, tal vez largo el tiempo, tal vez será muy corto el tiempo, no lo sabemos, pero es diferente. Aquí vemos que ahora Moisés está entrando a una etapa nueva en lo que es la vida de su llamamiento y de su misión. Y en esta parte de su llamamiento, de su misión, lo que él había pasado anteriormente era algo para poder reforzar lo que hoy iba a pasar. Aquí podemos ver de que Moisés pensó que la cosa iba a estar suave, tranquila, y no fue así. Las tareas que enfrentamos nosotros en la vida, cuando queremos servir a Dios, cuando queremos amar a Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, muchas de las veces nos pueden sorprender y nos pueden llevar a fricciones, nos pueden llevar a desaliento, nos pueden llevar a situaciones que ya no queramos hacer tal vez la obra de Dios o hacer lo que se nos ha encomendado, e incluso hasta dejar de venir a la iglesia y tal vez de olvidarnos de Dios, porque eso puede pasar y ha sucedido en mucha gente. Pero esto es lo fascinante del tema, porque el tema nos ayuda a entender esta parte importante del por qué mucha gente se ha desligado de Dios, sencillamente porque le ha llegado un momento difícil a la vida. Sí, a todo mundo nos llega, pues, a todo mundo nos pasa, a todo mundo nos vienen momentos difíciles, por ejemplo, enfermedad. Todo el mundo nos enfermamos. Problemas financieros, a todo mundo, menos a los ricos, ¿verdad? Nos pasa eso. Situaciones que podemos nosotros decir: es que esto solo a mí. No. Eso no solo a usted le pasa a todo medio mundo, hermanos. Lo que usted está pasando aquí, a alguien en China le está pasando ahorita.
A alguien en África le está pasando lo mismo. A alguien por allá, hermano, lejos, por otro continente le está pasando lo mismo que a usted. Usted no es el único, ni tampoco será el último, ni será el primero. Recuérdense que en esta vida todos pasamos situaciones difíciles, humanamente hablando. Y cuando nosotros venimos al conocimiento de la gracia, en la libertad en Cristo para servir a Dios, y enfrentamos los problemas, muchas de las veces no sabemos cómo hacerlo. La pregunta es aquí: ¿cómo le hacíamos antes para enfrentar las situaciones que pasábamos? Y es algo que debemos de preguntarnos: ¿cómo le hacíamos? Y ahora que tenemos la verdad y estamos en Cristo, ¿por qué nos frustramos? ¿O por qué retrocedemos? ¿O por qué no hacemos lo que debemos de hacer sabiendo cómo solucionar el problema en Cristo? Y muchas de las veces no lo hacemos así. Buscamos las opciones que muchas de las veces nos golpearon, nos trajo más tristeza, nos trajo más dolor. Y esas son las que buscamos muchas de las veces. Ahora, aquí debemos que entender esta parte. Moisés entra a una etapa donde él es probado y donde también es tentado. Y aquí es donde nosotros podemos hoy entenderlo. Y quiero de alguna manera lo que vamos a hablar, trataré la manera de recapitularlas bajo las siguientes siguientes encabezamientos para entender todo el capítulo. Y es entender aquí que en esta historia hay una gran demanda. Y cuando vemos en el verso 1 o el versículo 1, en la gran demanda es que le dice: deja ir a mi pueblo. Esa fue la demanda que llevó Moisés ante Faraón, de decirle: deja ir a mi pueblo. Entonces, esta, ¿cómo podemos llamarle? Parentoria de parte de Dios hacia la vida o hacia la demanda que él exigía, de una manera que expone y quiere de una manera dar libertad, y quiere que ellos se den cuenta que Dios estaba ahí presente. Pero entendamos que había alguien que estaba oponiéndose. Ahora, Dios quería tres cosas dejarle saber, no solamente al faraón, sino que también al pueblo. Tres cosas bien importantes. Número uno, en esta parte Dios quería dejarle saber que Él los quería salvar. Número dos, quería de una manera darles a conocer que los quería separar también. Y número tres, Dios quería enseñarles cómo servirle a Él. En esta parte tan interesante, que no era prácticamente suficiente que se les hubiera enseñado, sino que además que deberían de una manera ser emancipados. Entendamos ahora a Jesucristo, como Mateo capítulo 20 y el versículo 28 nos enseña que Jesucristo no vino solamente a enseñar, sino para dar vida, dice la Biblia, y dar rescate hacia el pecador. Jesús no vino solamente a enseñar como un hombre, sencillamente compasión, misericordia, amor, ayudar al necesitado y etcétera. Cristo no vino solamente a eso. Cristo vino a dar, dice la Biblia, libertad al hombre del pecado. Entonces, aquí entendamos esta parte fascinante de la historia y entendamos que aquí hay un enemigo, y es un enemigo tenaz en esta historia de la Biblia. Porque cuando vemos en el verso 2, donde le dice: yo no conozco a Jehová, le dijo, el Dios de que ustedes están hablando, del Dios que tú dices venir aquí y que trae y que quiere al pueblo y esto, yo ese Dios no lo conozco. Yo ese Dios no lo conozco, ni sé quién es ese Dios. Entonces el faraón, de una manera renuente hacia la orden de Dios, él ignorando el mandato de Dios o la demanda de Dios, él se niega rotundamente, se cierra y dice: no, yo no conozco a ese Dios. Bueno, tal vez le hubiera dicho, ¿verdad? Yo conozco al Dios del agua, el Dios de la luna, el Dios de la tierra, el Dios de esto, el Dios de la agricultura, el Dios de esto, el Dios de aquí, el Dios de allá. Pero ese Dios yo no lo conozco. Ese Dios jamás lo he escuchado. Y le dijo: y como yo no conozco a ese Dios, le dijo, yo no voy a hacer nada, ni tampoco, le dijo, voy a dejar ir al pueblo. Así que, en otras palabras, diciéndole: no vengas a molestarme más aquí. Entonces le dice, incluso le dicen: y no andes
levantando al pueblo, porque lo que está haciendo la gente solamente es que se está haciendo ociosa, le dijo. Entonces, para él era importante que el pueblo estuviera produciendo. No sabemos en qué etapa, no sabemos. Dicen los arqueólogos, dicen los estudiosos, que probablemente una parte de lo que hoy son las ruinas de Egipto pudieron haber sido trabajadas por los hebreos. Eso es lo que se dice, porque aquí vemos que están trabajando. Hay una tarea, que están haciendo ladrillos y están fabricando, y hay una función, porque hay una demanda de trabajo, y no sabemos en realidad qué tanto edificaron ellos. Ahora, si nos damos cuenta de lo que es la parte de la historia y de lo que son las ruinas egipcias, hermano, son piedras, son rocas. No sabemos qué tanto fabricaban o qué tanto hicieron en lo que respecta a lo que la Biblia habla, que fabricaban ladrillo. Lo que las ruinas hablan son de piedras, pero no sabemos exactamente, hermano, qué calidad de piedras son en esa parte. Pero algo que sí debemos de nosotros pensar, de que a ellos se les impuso una gran tarea de trabajo incansable, y eso vino a traer fatiga, vino a traer cansancio, porque no solamente les pusieron la misma tarea que estaban haciendo, sino que les pusieron todavía más tarea, porque para hacer el ladrillo ellos usaban una especie de paja, y el faraón le dice que se les quite la ayuda y que ellos vayan a buscar, pero que no disminuye la calidad ni el número de ladrillos que ellos hacían comúnmente diariamente. Es decir, que para ellos fue doble trabajo y que tenían que sacarlo. Aquí hay un reclamo y les dicen: no han hecho la tarea ni de ayer ni de hoy. Entonces había un problema, porque los golpeaban, los latillaban, hermano, porque no estaban haciendo su tarea. Porque hablemos que estaban esclavos, pero hay un esfuerzo en lo que son los capataces, pero fue en vano el esfuerzo a la misma vez, porque dice el versículo 15 que los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él y le dijeron: nos estás poniendo a trabajar mucho, nos estás dando una tarea de la que nosotros no podemos llevar a cabo. Su respuesta fue: estáis ociosos, es lo que están, porque ustedes bien que quieren ir a adorar a Jehová, quieren ir a adorar a Dios al desierto, quieren ir a hacer fiesta. Entonces para él es que tenían tiempo, tenían días de descanso, poder decir: bueno, estos todavía tienen tiempo, vamos a ponerles una tarea todavía doble, más fuerte. Pero la intención no era esa. La intención era que Dios los quería sacar y llevárselos. Él no había entendido todavía cuál era la intención. Ellos pensaron de que iban a regresar o que iban a estar yendo y viniendo. Eso no era así el pensamiento. Aunque cuando ya comienzan a caer las plagas de Egipto, en el capítulo 12 en adelante, hay una parte donde sí Moisés le dice, y el pueblo le dice: déjanos ir y adorar al desierto y regresaremos, para que los pudiera dejar ir. Pero tampoco fue así. Entonces, entender aquí que el esfuerzo que esta gente, estos capataces hicieron, fue prácticamente en vano. No fue una ayuda, no fue una forma de liberación a la tarea que se les había imputado para que ellos realizaran día con día. Entonces vemos que cuando la Biblia dice que cuando ellos salieron de aquel lugar, se encontraron a Moisés y Aarón caminando por ahí, hermano, paseándose por la ciudad y viendo las grandes ruinas, ¿verdad? Y cuando los encuentran, le echan pleito, le dice: por tu culpa. Le dice: estamos así ahora, estamos pasando una situación tan difícil. Porque una de las cosas que vemos aquí, que el faraón, cuando se le da esta demanda y los capataces van a decirle la situación que están pasando, él, con un corazón, hermano, malo, un hombre déspota, un hombre que tal vez hoy podemos considerarlo que en nuestro tiempo un dictador,
hermano, que se quería controlar a toda la masa de gente que estaba bajo ese imperio, ese gobierno, y que quería hacer a la orden y a la manera de él. No le importó la orden de Dios, no le importó el pensamiento, no le importó quién estaba muriendo, quién se estaba enfermando, si tenían hambre, si tenían sed. A él no le interesó. Lo que él quería era que trabajaran, que hicieran la tarea, y lo demás no le interesaba. Ese es el problema. De una manera, la forma que Dios le pone a él la modifica y dice: no, vamos a darle más tarea. Ese es el problema, hermano, del enemigo. Ese es el problema del Dios de este siglo. Cuando alguien quiere servir a Dios, cuando alguien quiere dejar el vicio, cuando alguien quiere dejar el problema que lo está agobiando, cualquiera que sea, el enemigo no lo va a dejar salir, no lo va a soltar fácilmente. Le va a duplicar, hermano, la tarea de la persona. Porque el enemigo así trabaja. Esa es la astucia del enemigo. Eso es lo que el enemigo viene a trabajar en la vida de mucha gente. La gente, hermano, quiere ser libre, quiere vivir una vida diferente, y buscan una solución. Y la solución que el mundo y hermano tiene, y es la mejor, es Dios. Y cuando el ser humano comienza a buscar la solución en Dios, hermano, el enemigo se enoja. Se enoja. Y quiero decirle a usted que está aquí en este día, el diablo no está contento porque usted haya llegado a la casa de Dios, ni mucho menos porque usted quiera servir a Dios. El enemigo no está contento. Yo le aseguro, y no tenga miedo, por favor, ni se acobarde, ni tampoco se doblegue ante la circunstancia. Cuando el enemigo se dé cuenta que usted, va a seguir buscando de Dios, el enemigo le va a resolver el problema. El enemigo le va a buscar cómo detenerlo a usted. Le va a traer alguna enfermedad, le va a provocar un desánimo a través de algo, a través de alguien, y va a querer pararlo, obstaculizarlo. Si antes tal vez a usted como amigo de alguien que tal vez le caía mal, ahora le va a caer bien, con fin de llevárselo y perderle el tiempo que usted tiene para Dios. Porque así es el enemigo. El enemigo busca cómo manipular nuestro tiempo, cómo manipular nuestro pensamiento, cómo manipular lo que Dios quiere a la vida de nosotros. Porque si de algo tenemos que hoy decir y estar bien seguros, hermano, que al enemigo no le gusta que el hombre se acerque a Dios. Eso a él le incomoda, eso a él le molesta, que alguien venga, hermanos, y se reúne en una iglesia y adore a Dios, o que mencione a Dios, o que glorifique a Dios, o que diga: yo y mi casa serviremos a Dios. Eso, hermano, es como un golpe al estómago, un golpe al hígado, hermano, al enemigo. Aquí estamos viendo un cuadro de un hombre que hoy para nosotros puede representar el Dios de este siglo. Y es entender que a él no le gustó la idea de que le fueran a decir: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Eso no le gustó a él. Dijo: ustedes están ociosos, le dijo. Ustedes están perdidos, ustedes no tienen en dónde invertir su tiempo. Yo les voy a ayudar a invertir su tiempo y los voy a poner a trabajar, les dijo. Perezosos, en otras palabras, ¿verdad? Ustedes lo que están haciendo es que están perdiendo, matando su tiempo. No, aquí vamos a ponerlo en nuestro contexto. Aquí se viene a trabajar y vamos todos a trabajar. Yo les decía el domingo pasado que nosotros nos decían que aquí se venía a recoger el dinero con pala, ¿verdad, hermanos? Algunos le dijeron que a barrer los dólares. Pero aquí ni con pala ni con escoba se recoge el dinero. Aquí hay que sudar y hay que darle duro para poder recoger los dólares. Pero ese es el pensamiento, esa es la idea, de que a veces nos la presentan bien bonito. Y como nos dijeron por allá, el norte está bonito. Y como ya cuando estamos aquí, y cuando uno dice: no, es que está duro, le dicen a uno: no, que el norte quería, pues ahora dele. Dele. No se raje, dele. Porque así es. Muchas de las veces el enemigo se aprovecha de la circunstancia. El enemigo se aprovecha de la debilidad, se aprovecha del pensamiento y se aprovecha de la circunstancia. Entonces,
entendamos que muchas de las veces el esfuerzo llega a ser en vano cuando lo queremos hacer con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad o por nuestra experiencia. Hoy quiero decirle algo a usted, y espero que por favor me ponga mucha atención y entienda esta parte. Este camino y esta vida no se puede realizar por nuestro intelecto o nuestro conocimiento. Esto es exclusivamente a través del poder y de la gracia de Cristo Jesús, a través del Espíritu de Dios en nosotros. Déjeme entrar porque yo quiero terminar con algo bien interesante. Entendamos que aquí hay una acusación hiriente. Los capataces se encontraron con Moisés y Aarón después de su débil intento de mejorar su situación por sí mismos, y los acusaron de ser ellos la causa de esta mayor opresión que les había sobrevenido. El versículo 21 al versículo 23 nos ayuda a entender esta parte. Es entender entonces que si conocemos experimentalmente lo que aquí esto significa, entonces de una manera hemos sido verdaderamente hechos participantes del sufrimiento de Cristo. Si entendemos en realidad lo que aquí se está viviendo, porque para nosotros es una historia bíblica y la podemos seguir relatando año tras año, día tras día, y leerla a cada momento de nuestra vida. Pero ir al momento que ellos estuvieron ahí viviendo esta agonía, este dolor y este sufrimiento de ellos, querer ser libres y sin poder llevar una felicidad, hermano, ver sus hijos crecer en esa esclavitud, ser golpeados, ser vituperados, no darles importancia, hermano, no tener consideración como seres humanos, sino como animales, o tal vez para ellos los animales eran más importantes que los hebreos. Eso, hermano, doloroso, pues. Es doloroso que a uno, hermano, lo tengan como algo que no tiene valor, algo significativo. Pero, hermano, para la gente es más importante un perro, un gato, que una vida, hermano, en agonía. Eso es triste. Eso es triste. El darle, hermano, más prioridad a un animal que a un ser humano, eso es ir a algo más lejos todavía de lo que es pensar misericordia, compasión, hermano, y justicia. Entonces, estamos entendiendo aquí una situación tan difícil, porque Moisés, al ser confrontado, hermano, no por gente desconocida, no por gente que no conocía, no por gente que tal vez nunca, aunque nunca lo habían visto, pero ya se había relacionado con ellos, y eran los capataces que sabían que Moisés y Aarón habían venido para liberar y para darle a ellos la liberación. Entonces ellos confiaron en Aarón y en Moisés. Pero cuando Faraón les dice que no, que nadie va a salir y que les va a dar doble trabajo, entonces ellos vinieron, y no vinieron a felicitar a Moisés y no vinieron a felicitar a Aarón. No, vinieron en contra de ellos. Qué duro es que no es muchas de las veces los que no conocemos los que nos vayan a confrontar en la vida, sino muchas de las veces son los conocidos, hermanos. Y muchas de las veces puede ser nuestro propio cónyuge, nuestros propios hijos, nuestra propia familia, el tío, la tía, el abuelo, el papá, la persona con la que hemos tratado y con la que en algún momento de la vida confiamos y tal vez ayudamos e hicimos favores y todas esas cosas, pero al final ellos vinieron a pagarnos con la moneda, hermano, del otro lado, pues, como decimos. Y eso es doloroso. Entonces aquí de una manera ellos, hermano, vienen en contra de Moisés y de Aarón, y eso es una parte muy tentativa y una parte dolorosa y una parte que a ellos, hermano, les pudo haber causado muchos problemas. Pero aquí hay un noble ejemplo, y cómo aquí reacciona Moisés
ante esta imputación de una manera tan injusta, y que la Biblia dice en el versículo 22 que Moisés, su reacción y su acción fue de que se volvió a Jehová. En otras palabras, buscó a Dios en ese momento, se fue a refugiar a Dios y fue a pedirle a Dios, como siempre lo hizo, el consejo. Algo que debemos de entender, que los hombres de Dios y las mujeres de Dios en el tiempo antiguo, cuando había situaciones así, ellos buscaban a Dios, hermano. Buscaron a Dios, se refugiaron en Dios y se dieron a Dios en todo el momento de la vida. Este es el caso de una joven que en su momento ella se enamora. Esta joven que se enamora, ella tenía un gran anhelo y tenía un sueño, y era de llegar al altar pura, y que de una manera llegar virgen al altar y poderse casar con el novio, con el hombre de su vida. Y pasó una etapa, fueron 5 años de noviazgo que pasó esta joven para poder llegar y casarse con el hombre de su vida, al joven con el que había amado. Y pasó toda esa etapa, y una joven se le acerca en cierta ocasión y le dice: ¿cómo fue que tú pudiste, le dice, casarte y de una manera virgen, teniendo un noviazgo de 5 años? Que por lo que se puede saber y conocer, hermano, un noviazgo de 5 años, que no en realidad es muy común. Claro, sí hay, pero no es muy común que duren 5 años de novios, hermano, y no hayan tenido relaciones sexuales. Que por lo regular lo que hacen es que se van a vivir juntos y después se casan, si es que quieren casarse. Porque muchos no se quieren casar por muchas razones que ahorita vamos tal vez a mencionar alguna de ellas. Porque no sé si es por desconfianza, tal vez no de la persona, o tal vez de la persona, o tal vez en él mismo o en ella misma. Porque de una manera piensan que al no casarse no están comprometidos, tal vez a compromiso legal para poder dar manutención, porque ya muchos de ellos ya tienen hijos. Y muchos de ellos, como no quieren, de una manera, porque todavía se sienten libres para ver si por ahí algún muchacho les sonríe, dejar al que ya está bien panzón en la casa e irse con una figurita, pues. Estoy hablando de la mujer, para que no se sientan mal los hombres, porque más se ve en el hombre que en la mujer. Y disculpen, ¿verdad? Pero yo sé que aquí no hay mucho joven hoy, ¿verdad? Entendamos esta parte. El hombre se siente libre muchas de las veces para tomar decisiones. Y dice: no, yo no me quiero comprometer, yo estoy bien así porque yo soy macho, Usted ya sabe. Hay cuestiones en la vida que muchas de las veces la persona no las enfrenta por muchas situaciones. Y aquí entendamos una parte de lo que estamos considerando en esta lectura y en esta historia. Porque aquí, si nos damos cuenta de lo que el versículo 22 nos enseña, es eso. Pero esta joven de la historia que yo le estoy contando, es que se dice de que ella llegó pura y virgen al matrimonio. Entonces la amiga le dice: pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para poder llegar? Le dice: no crea, le dice que fue fácil. Fueron momentos difíciles, fueron momentos bien fuertes donde yo sentía que no podía lograr hacerlo, llegar a cumplir mi sueño. Porque para muchas mujeres el sueño es llegar al altar puras y vírgenes, hermano. Ese es el sueño de muchos. Entonces dijo: para mí fue bien difícil, fue doloroso, fue un momento de prueba, un momento de lucha, un momento de tentación, porque hubieron roces, hubieron aquí, hubieron allá, pero fue bien difícil. Y le dice: ¿y cómo le hiciste, amiga? Le dijo: solamente a través de una llamada. Y le dice: ¿y a quién llamaste? Le dice: lo único que yo pude hacer fue llamar a Dios en ese momento. Llamar a Dios para que me ayudara,
llamar a Dios para que me sosteniera, llamar a Dios para no poder defraudarle a Él, ni mucho menos mi visión, mi deseo y mi meta en la vida como mujer. Y le dice: solamente así pude lograr mi vida y realizar lo que hoy yo soy. Le dijo: una esposa. Y con mucho orgullo. Moisés, vemos que en el momento de aflicción, en el momento de dolor, en el momento de angustia, hizo algo. Y ese algo lo diferenció de todo lo demás y de la situación que estaba viviendo. Y lo que lo hizo diferente fue que buscó a Dios, aunque no lo buscó de una manera como lo pudo haber buscado David, como lo pudo haber buscado usted, sino que aquí hay una palabra interesante que él dijo en el versículo 22 y 23. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y la pregunta segunda que le hace, le dice: ¿y para qué me enviaste? Diciéndole, ¿verdad?, a mí, a este lugar. Eso es algo que para nosotros hoy es cuestionable, especialmente cuando las cosas a nosotros no nos están yendo bien. Más cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo bueno para Dios, especialmente cuando Dios nos está usando, o cuando estamos viendo la gloria de Dios en lo que estamos haciendo. O muchas de las veces por el deseo que tenemos, que no se ve los resultados, que no se ven los cambios, que no se ve el panorama muy alentador, y decimos: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué veo lo otro? Pero no veo lo que Dios me prometió, que iba a estar conmigo, que Dios me iba a usar, que Dios va a traer a mi familia, que Dios va a convertir a aquella persona que yo le he dicho, que Dios todavía no ha cumplido mi petición a mi vida. Y muchas de las veces decimos: pero Señor, si tú me dijiste, si tú me llamaste, si tú dijiste esto, si tú dijiste lo otro, ¿y por qué no está pasando? Esa sería nuestra pregunta. Y si fuéramos un poquito más adentro, que no solamente no viéramos los resultados prometidos a la vida como bendición o como respaldo de Dios, sino como vituperio, como afrenta, como angustia personal, como enfermedades, como escaseces, como situaciones que a veces no podemos avanzar por situaciones que a nosotros mismos personales, hermanos, nos afectan. Decimos: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esto? ¿Por qué estoy haciendo algo que yo sé que es para ti, pero lo único que me trae es dolor, angustia, quebranto, sufrimiento? Si lo que hago es solo llorar, pues que debo de estar alegre, sonriente, y que debo de estar feliz porque estoy haciendo lo que tú me has mandado a hacer, pero porque esto me trae dolor a mí. Entonces llegamos al momento de decir: esto no es para mí. Y aquí es donde entra el punto del tema: la tentación y la prueba. Porque algo que debemos de entender en la vida de Moisés es que Dios lo estaba puliendo y lo estaba pasando por una etapa de la vida y le estaba enseñando a algo, y era depender de Dios. Pero para depender de Dios, muchas de las veces, hermanos, vamos a llegar a cuestionarnos la vida. Y aquí el punto es, hermanos, de que no hay victoria si no hay prueba. No va a haber gloria si no pasamos desierto. No vamos a poder ver los frutos que queremos ver si no esperamos el tiempo de Dios en la vida de nosotros. Fíjese que cuando hablamos de esa parte, yo quiero definirle algo para entenderme un poquito mejor.
Y me quiero explicar la definición del diccionario bíblico. El diccionario en español define la palabra tentación como instigación o estímulo que induce al deseo de algo. El diccionario Lockwood lo define en el sentido bíblico de esta palabra, que se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. El vocablo hebreo masa o masha se traduce como prueba. En Primera de Reyes capítulo 10 y versículo 1 dice: oyendo la reina de Seba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, la Biblia dice que vino a probarle con preguntas difíciles. Y ahí usa la palabra masha, la palabra que se define como prueba, en lo que es la definición de la palabra tentación. Entonces, cuando vemos aquí esta definición, la otra palabra que se usa es nasa, que significa poner a prueba, o tantear, o ensayar un metal. Y cuando hablamos aquí de probar o de ensayar, estamos hablando, ejemplo, de algún artículo o de algo mecanismo de que antes de salir al mercado se tiene que probar para que se pueda comprar y se pueda llevar al mercado. Entonces, si no se prueba, no puede pasar la calidad de verificación de artículo o de instrumento o lo que sea. Entonces, tiene que pasar por supervisión de calidad la pieza o el objeto. De la misma manera, cuando hablamos de lo que es Dios aquí mismo, que prueba a sus hijos, como fue el caso, recordemos, de Abraham. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo? ¿Se recuerda? ¿Y qué dice la Biblia? Que Abraham lo hizo sin titubear. Tenemos también el ejemplo de Jueces 2:22, para probar con ellos, dice la Biblia, a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como le siguieron, dice la Biblia, sus padres. La Biblia dice que los probó en el desierto para ver si en realidad iban a ser o eran como sus padres. Pero también en el Nuevo Testamento la palabra equivalente, que es peraismos, que es traducido como ved o tentación en lo que es el original hebreo, peraiso, como el verbo aquí se define como tentar o probar. Aquí Dios no puede ser sometido a pruebas por nadie. Hay que entender esa parte, porque quiero mencionar Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11, donde dice la Biblia que después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces, es fascinante entender esta lectura. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu, no dice que fue tentado por el Espíritu, sino que fue llevado por el Espíritu para que lo tentara Satanás. Entonces, el que tienta es Satanás. Ahora, entendamos aquí esa parte que es fascinante para nosotros entender, que yo quiero seguir recitando capítulo 4, versículo 1 al 11. Es entender lo que Santiago capítulo 1 y versículo 12 nos enseña, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, dice la Biblia, le temen. Pero también dice el versículo 13, hablando también de lo que es aquí la tentación, que Dios no tienta a nadie, porque Dios no es, ¿cómo se puede decir en nuestras palabras? No está a favor de lo malo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir en esta parte? Que en la persona que tienta es para mal, pero el que prueba es para bien. Entonces, Satanás no te va a tentar para que seas mejor.
Satanás te va a tentar para que seas malo, para que caigas en lo malo. Hablamos de lo que son los pecados. Hablamos, hermano, de la lascivia. Hablamos del adulterio. Hablamos de la fornicación. Hablamos del alcohol. Hablamos de la droga. Hablamos de la mentira. Hablamos del chisme. Hablamos de la envidia. Y hablamos de todas estas cosas que muchas de las veces somos tentados. Y esa tentación llega a nuestra mente por lo que escuchamos, y eso llega al corazón. O sea, por lo que miramos, llega al corazón, lo ejecutamos y lo hacemos. Entonces, cuando nosotros accionamos a la tentación que el enemigo trae y que nos susurra al oído de lo que él quiere hacer en la vida de nosotros, eso no va a ser para bendición. Pero cuando hablamos de prueba, que aquí habla la Biblia en el versículo 12 que hemos leído, y en el versículo 13 de Santiago, que nos enseña de que el Señor no tienta a nadie, pero sí prueba, hermano, a alguien. Dios probó a Abraham, Dios probó a Jacob, Dios probó a Isaac, Dios probó a Moisés en este camino. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era que estos hombres como Moisés pudieran no solamente conocer a Dios, sino también conocerse él mismo. Porque cuando nosotros estamos en diferentes pruebas, como dice aquí la Biblia, es para poder conocer mejor a Dios. Quiero decirle algo hoy a usted, hermano. El diablo te va a tentar para destruirte, pero cuando Dios te prueba, es para sacar lo mejor de tu vida. Es para que tú puedas ver quién eres tú. Es para saber que tú no estás hecho de lo que otros dicen que estás hecho. Dios quiere enseñarte de que tú estás siendo forjado y que estás siendo formado con alguien o con algo que Dios te está haciendo de una manera fuerte y te está haciendo valeroso en este camino. Ahora, las pruebas no son fáciles. Las pruebas no son, vamos a ponerlas en este punto, para nosotros no son tan buenas para recibirlas. Pero Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, dice la Biblia, la corona. Entonces, cuando nosotros resistimos a la tentación del enemigo, recuérdense que estamos siendo probados. Y cuando hablamos de la definición probados, estamos hablando de un examen. Hablamos de un examen. Y es que en realidad nosotros no podemos, hermano, ejercer un llamado, ejercer una función, llamarnos siervos y siervas, cuando nosotros mismos estamos siendo reprobados, no solo por Dios, sino por nosotros mismos. Entonces no tenemos, hermano, ni el derecho ni el valor, pues. ¿Cómo es que nosotros nos podemos llamar siervos y siervas del Señor, que cuando a la primera prueba salimos corriendo? A la primera tentación cedemos. Por eso mencioné algo que dije que iba a mencionar después. Y es que hay gente que son tentados, y aunque les gusta el cristianismo, les gustan los cánticos cristianos, leen la Biblia y tal vez se ven como cristianos, pero todavía siguen siendo manipulados por la tentación del diablo. Porque son presos, son esclavos, no solamente del diablo, sino de ellos mismos. Y cuando alguien es esclavo del diablo y de sus concupiscencias, hermano, está abierto, está libre para poder hacer cualquier cosa en la vida. No es sencillamente que digamos: uy, mira aquella persona, hijo del diablo, que mató a fulano, que hizo esto, que hizo aquí, que hizo allá. No, eso también lo hace mucha gente que va a las iglesias. Eso sí es. Porque mucha gente piensa que todos los que van a las iglesias solamente le faltan alas y la aureola arriba para que se vayan al cielo. No, eso no es así. Eso no es así. Todavía hay gente que todavía están lidiando con su carne. Están lidiando con sus deseos pecaminosos. Ahora, esto es en todos. Esto es en todos. Ahora, con el hecho de que yo aquí estoy predicándole a usted,
o que usted tenga ciertos años en el evangelio, o que usted esté ejerciendo un ministerio, o que tenga una función, eso no le quiere decir que ya Dios le quitó a usted el pecado que tenía antes. No es así. Lo perdonó, sí. Le dio la fuerza para usted no hacerlo, eso sí. Porque lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. No es porque Dios lo haya arrancado y ya no exista en nosotros. No es así. Yo hoy le tengo malas noticias a usted. Yo hoy le tengo malas noticias. Porque el deseo de fumar todavía está ahí. El deseo de tomar todavía está ahí. El deseo de fornicar está todavía ahí. El deseo de adulterar está todavía ahí. El deseo de mentir está todavía ahí. El deseo de robar está todavía ahí. Lo que pasa es que no lo ejerce porque hay alguien más fuerte en nosotros que nos detiene y nos tiene sujetada lo que es la carne para no hacer lo que antes hacíamos. Wow. Y lo que usted está diciendo es cierto. Bueno, se lo voy a comprobar con la Biblia, pues. Y vámonos a Santiago. Capítulo 1. El versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. ¿Qué es concupiscencia? En nuestras palabras, es el apetito de la carne hacia las cosas malas. Quiere decir que aunque nosotros ya somos salvos, adoramos a Dios, bendecimos a Dios, nuestra boca está santificada para Dios, nuestra mente está dedicada a Dios, nuestro corazón está dedicado a Dios. Pero cuando vamos por la calle y escuchamos que alguien lleva a Vicente Fernández a todo vuelo, nos recordamos cuando nosotros bailábamos con Vicente Fernández. Eso es la concupiscencia de la carne, el deseo de la carne, que es seducida, es tentada, nos recuerda. Y si nos agarra mal parados, podemos ir a parar a un lugar de esos. Entonces, cuando hablamos de la concupiscencia, estamos hablando que la carne tiene deseo. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que siendo cristianos somos seducidos. ¿Qué es seducción? Eso fue lo que le pasó a Eva allá en el Edén. Fue seducida por algo que a ella le gustaba y que era lo que probablemente, definición del texto, que era lo que probablemente le gustaba a ella, lo que Satanás le ofreció, y fue un bruto. Porque no le ofreció otra cosa, porque no le ofreció un chango, un león, sino la Biblia dice que le ofreció un fruto del árbol. Algunos dicen que fue una manzana, eso la Biblia no lo dice. Pudo haber sido una pera, pudo haber sido un melón, aunque los melones, ¿verdad?, y las sandías se dan en la tierra. Pero no sabemos en ese entonces si se daban en la tierra, se daban en el árbol. Si la Biblia dice que la serpiente le habló, ¿qué podemos pensar, verdad? Pero el punto es que lo que Satanás usó fue lo que a ella le gustaba. El diablo no te va a salir en la noche como un monstruo, no te va a salir como un espanto y te va a decir: te voy a agarrar y te voy a matar. Probablemente cuando estés bien ilusionado con la droga, tal vez se le aparezca. Pero el diablo te va a seducir con lo que a ti te gusta, con lo que a mí me gusta. Nos va a susurrar y nos va a hablar al oído
de lo que a nosotros antes hacíamos en la vida. Y por ahí se va a meter. Y por ahí se va a filtrar. Le voy a contar esta historia para explicarme un poquito más. Y yo termino. Se cuenta de la historia de un árabe. Este árabe iba por el desierto y le agarró la noche. Y en la noche, él que iba en su cameo, él pone su tienda para dormir y pasar la noche, prepara su cama y amarró al animal en la parte de afuera, pero tenía acceso a entrar hacia adentro donde estaba el amo del cameo. Dice la historia de que cuando ya estaba dormido el amo, el animal metió la cabeza a la cama del amo y le susurró y le dijo: amo, le dice, está haciendo frío afuera. Le dice: ¿me permites meter la nariz a la cama? Y el amo le dijo: está bien. Al ratito, otra vez el animal llegó y le dijo: amo, le dijo, está muy frío afuera, le dice, ¿me dejas meter la cabeza? Le dijo. Y le dijo: está bien, le dijo, métela. Al rato el animal le dice: amo, le dice, el frío está muy intenso. Le dice: ¿me permites? Le dije: meter las patas del frente. Le dijo: porque si no, no voy a poder mañana hacer el viaje, le dijo. Y el amo con regañadientes le dijo: está bien, le dijo, mételas. Y ya no lo molestó más el animal amo. Y cuando amaneció, usted se puede imaginar el camello de la cama bien encobijado y el amo tirado del suelo. Definitivamente no había otra forma de poder entender esta historia así. De la misma manera, Satanás no va a llegar con forma de asustarnos agresivamente. Él va a llegar a susurrarnos al oído. Y cuando nosotros le demos la mano, él no va a agarrar la mano, él va a agarrar el brazo y todo de nosotros. Por eso que cuando nosotros hablamos de esta parte, Efesios nos ayuda a entender esta parte fascinante, y es en el capítulo 4, versículo 27, donde dice: no deis lugar a Satanás. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. El tentador, dice la Biblia, llegó y tentó a Jesús. Pero ¿qué podemos aprender de la vida de Jesús? Jesús demostró que era 100% hombre y 100% Dios, porque como humano resistió a la tentación a través de la palabra del Señor. No se dio a la tentación, lo contrarrestó a Satanás. Entonces Satanás va a venir a querer obstaculizar, a querer detenerte, a querer decirte: no puedes, no la vas a hacer, mira cómo te dicen, cómo te ven, mira lo que es esto, mira lo que no, tú no puedes, tú no tienes, tú no sabes, mira, mejor vámonos a bailar, vámonos mejor a echar fiesta, vámonos de shopping, vámonos a la tienda, vámonos aquí, olvídate de eso. No, cuando Dios te está probando para ver hasta dónde tú eres fiel, hasta dónde tú amas a Dios, hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde puedes avanzar, hasta dónde tú puedes decir: Dios, yo sé que en medio de todo esto tú estás conmigo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque de que vamos a ser tentados, vamos a ser tentados. Si a Jesús lo tentaron, hermano, a Jesús le dijeron: si verdaderamente si eres hijo de Dios, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan, le dijo el diablo al Señor. ¿Usted qué cree que el Señor hubiera podido hacer?
¿O usted qué hubiera hecho allí? En este caso, yo voy más que usted convierte la piedra en pan. Yo la hubiera convertido en pan, hermano. Y le demuestro a Satanás quién es Dios. Porque así somos. Porque así somos. Queremos demostrar, queremos decirles: yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios. Que me dé el micrófono el pastor, va a ver. Dejen que me den la posición. Decía mi abuela: Dios me guarde. Porque así somos. Pero Jesús no cedió a la tentación de Satanás. Hay cuestiones que el diablo te tienta, y a veces por querer demostrar quiénes somos, fallamos. Fallamos. Porque a veces nos creemos fuertes, nos creemos sabios, nos creemos que podemos lograr o salir adelante. Eso no va a pasar, hermano, cuando Dios no está con nosotros, guiando nuestro camino y guiando nuestra vereda en la vida. El borracho le dijo al amigo: ¿cómo le hago? Le dice. Fíjate, le dice, que cuando yo salgo de mi casa salgo bien, pero cuando regreso todos los días yo regreso borracho. Y le dice el amigo: ¿cómo está? Le dijo: sí, es que la calle donde yo vivo, que es la única calle para entrar a mi casa, le dijo, hay como 10 cantinas. Y cuando yo regreso del trabajo, yo entro a una, salgo esa, entro a la otra y entro a la otra. Y cuando yo ya llego a mi casa, ya voy bien borracho, le dijo. Le dijo: ¿qué puedo hacer? Le dijo: muy sencillo, le dijo. Eso es sencillo. Cuando tú pases por la primer cantina, cierra los ojos y corre, le dijo. Así. Le dijo: así lo voy a hacer. El hombre, cuando llegó a la primer cantina, cerró los ojos y pasó corriendo. Y pasó a la otra, y pasó a la otra, y cuando llegó la última, dijo: esto hay que celebrarlo, dijo. Y terminó borracho. Es que por nuestra fuerza no vamos a poder. Tenemos que tener la ayuda de Dios para poder vencer. Porque Cristo dijo que Él ha vencido al mundo, y Él venció, y nosotros también hemos vencido juntamente con Él. Si Cristo ha vencido por nosotros, nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Pero Dios quiere probarte hasta dónde tú eres fiel a Dios, hasta dónde amas a Dios. Dios quiere probarte a ver si en realidad tu corazón está para Dios. En esa enfermedad, en esa escasez, en ese problema familiar, en ese problema en el trabajo, en ese problema en esto, en ese problema en lo otro. Dios quiere saber hasta dónde tú amas a Dios, hasta dónde somos capaces de amar a Dios. Dios va a permitir cualquier cosa para que nosotros demostremos si en realidad amamos a Dios. Si Job estuviera hoy aquí y nos dijera todo lo que perdió, pero no rehusó el renunciar a Dios, yo pienso que fuera, hermano, para nosotros un gran ejemplo. Le hiciéramos un monumento, dijéramos: Job, el gran Job. Pero la Biblia dice que este hombre no conocía, como al final de la prueba conoció a Dios. Si esto va a ser para que conozcas mejor a Dios y sirvas mejor a Dios, y seas un obrero y un siervo y una sierva de Dios, vale la pena pasar la prueba, vale la pena esforzarnos, vale la pena sufrir por causa del evangelio, vale la pena que nos digan cristianos, que nos digan evangélicos, que nos digan todo lo que quieran. Vale la pena servir a Dios en este tiempo donde muchos retroceden, donde muchos no quieren. Vale la pena ser hijos de Dios. Estos cambios de presidente no van a traer nada bueno, hermano. Quien quede, quien venga después, no van a traer nada bueno. Aunque ofrezcan tantas cosas, nada bueno traerán. Pero si somos fieles a Dios, Dios traerá de su presencia, hermano, refrigerio hacia la vida de nosotros. Traerá el cuidado, traerá la bendición, traerá la protección, traerá el pan, traerá lo que nosotros necesitamos para la gloria de su nombre. Creámoslo pues,
y sirvamos a Dios en medio de cualquier tempestad. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos guarde. Sigamos adelante sirviendo a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies.